a hablar un poco sobre una persona que es muy importante en la vida de nosotros los cristianos. Él es nuestro fiel compañero y nuestro fiel ayudador. Así le puse a esta lección, el fiel compañero y ayudador. Pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 15 y 16, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este otro Consolador? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como dijimos. En estos capítulos, en el capítulo 14 del libro de Juan, encontramos a Jesús poco antes de su detención por parte de los judíos, dando instrucciones, ¿no es cierto?, las últimas instrucciones que Él le iba a dar a sus discípulos, ¿verdad? ¿Y cómo encontramos a los discípulos? Los encontramos turbados, asustados. En el 14, verso 1 dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esa palabra turbar da la idea de temor, de un poco de angustia, de un poco de incertidumbre. Y eso era lo que sentían los discípulos. ¿Por qué razón? Porque su líder, ese líder que habían vivido con él, muchas situaciones, ese líder él les estaba diciendo que él se iba. Por lo tanto, ellos estaban asustados y tenían esa incertidumbre en su corazón. Los apóstoles siempre esperaban enfrentarse con muchos problemas y persecuciones. Ellos sabían que eso podía venir. Sin embargo, cuando estaban con Cristo, ellos se sentían seguros. Recordemos especialmente cuando iban en la barca y Jesús calma la tempestad. Ellos se sentían seguros con el Señor, ¿no es cierto? Pero en este momento ese líder le estaba diciendo a ellos: ¿saben qué? Yo me voy a ir. Les voy a mandar otro Consolador, pero yo me voy. Es su guía, su maestro. Le estaba diciendo que se iba. Se sintieron huérfanos, se sintieron desamparados. Y a veces nosotros nos sentimos igual. Aunque seamos cristianos, es inevitable que muchas veces las situaciones o las circunstancias nos permitan o nos hagan sentirnos inquietos, preocupados, atemorizados, ¿verdad? Entonces Jesús, para darles un poco de alivio, de alentarlos, les dice estas palabras. Mire, les dice: pero yo les digo a ustedes la verdad. Esto se los dice un poquito más adelante en el capítulo 16, en el verso 7, Jesús les dice así: pero yo les digo la verdad, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me fuera, ese Consolador yo no lo voy a enviar. Por lo tanto, a ustedes les conviene que yo me vaya. Miren lo que les está diciendo. Para los cristianos de hoy que nunca han conocido a Cristo físicamente, ¿verdad?, los temores de los apóstoles pareciesen ser como mucha debilidad. Oh, nosotros decimos: pero ¿cómo tuvieron miedo si habían visto a su maestro calmar la tempestad, resucitar muertos, dar de comer y multiplicar los panes y los peces? Bueno, tuvieron miedo, ¿sí? Tuvieron miedo porque nunca dejaron de ser seres humanos, como usted, como yo. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros no nos acordamos de que la fuerza que hoy nosotros los cristianos tenemos proviene justamente de este Consolador que está dentro de nosotros. Pero en ese minuto el Espíritu Santo todavía no había venido a morar en el corazón de las personas. Por eso Jesús le está diciendo: yo me voy,
pero a ustedes les voy a enviar un consolador. ¿Se dan cuenta? Es la promesa del Espíritu Santo para los cristianos. Pero, ¿qué es el consuelo? Fíjese que para ser consolado primero hay que estar en una situación difícil, de angustia, de tristeza, de persecución, de dolor, de ansiedad, como lo que hoy estamos viviendo, un poco de incertidumbre sin saber cuándo va a terminar todo lo que estamos experimentando como comunidad, como el mundo entero, ¿verdad? ¿Cuándo va a pasar esto? Y estar consolado es una experiencia muy agradable. Pero para ser consolado, como yo les decía anteriormente, necesitamos estar en un problema, en una dificultad. Eso es lo que estaban viviendo los discípulos, un problema. Su líder les estaba diciendo que él se iba a ir y que no lo volverían a ver de la misma forma que lo estaban viendo. Por lo tanto, para ellos eso era un gran problema. Fíjese que Jesús dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Esto les dice Jesús a sus discípulos. Y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo a Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. Es lo que les está diciendo Jesús. Van a tener problemas, van a tener dificultades. Pero ¿saben qué? Yo les voy a enviar un consolador que los va a acompañar a ustedes todos los días. ¿Ya? Vimos entonces qué es el consuelo, la necesidad de sentirse seguro y tranquilo. Pero todos necesitamos en algún minuto necesidad de este consuelo. El cristiano dice que pasa la vida como si fuera huérfano, desamparado, está viviendo ciertamente sin tomar en cuenta sus privilegios. Es decir, el cristiano que se siente siempre solo, triste, desamparado, se está olvidando que tiene a uno que está con él, que vive dentro de él y que le consuela, le fortalece y le anima a seguir adelante. Ese Espíritu Santo, ese consolador, ese fiel amigo está con usted y está conmigo, que hemos creído en Cristo y le seguimos, ¿verdad? La intención de Dios para con sus hijos es que tengan consuelo y gozo en este mundo. Y gozo no significa alegría, significa una tranquilidad en el corazón en medio de las circunstancias difíciles. En Juan 14, 27 nos dice así: les dejo la paz, esta paz que yo les doy, yo no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. ¿Ya? Fíjese que no encontramos en ninguna parte a Jesús enrostrándoles su temor, diciéndoles, pero ¿cómo se les ocurre temer? ¿Acaso no me vieron? No, porque Jesús conoce su humanidad. Jesús sabe que somos terrenos, que tenemos debilidades, que nuestra naturaleza caída tiene sus debilidades. Por lo tanto, Él nos entiende porque Él también se sometió a este cuerpo de carne para poder comprendernos. Así nos dice el libro de Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién es? Cristo, su Señor y mi Señor. El gozo del Señor, que lo da al cristiano el Espíritu Santo, es la fortaleza del cristiano, ¿verdad? El gozo entonces del cristiano no excluye pasar dificultades, no. Vamos a pasar dificultades, pero el gozo del Señor está siempre permanente en la vida del cristiano. Pero ¿quién es este consolador? La palabra griega para consolador es parakletos, que quiere decir uno que fue llamado para estar al lado de otro, ¿verdad?
El Espíritu Santo entonces como consolador es nuestro ayudador, nuestro consejero y nuestro abogado. En 1 de Juan 2:1 se menciona a Cristo como nuestro abogado. En Juan 14:16 Cristo dijo que enviaría otro consolador. La palabra griega para otro es aios, que significa otro de la misma clase. ¿De la misma clase de quién? De Dios, de Cristo, de la misma esencia, de la misma divinidad. El Espíritu Santo es entonces igual que Cristo, una persona divina quien nos cuida, quien nos protege, quien nos acompaña. Siendo este Espíritu Santo igual que Dios, igual que Cristo, es omnisciente, por lo tanto, todo lo sabe. Nos ama de la misma manera que Cristo y mantiene comunión con nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo consuela el Espíritu Santo a los creyentes? Primero, el Espíritu Santo enseña a los cristianos, ¿verdad? En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si usted lee la palabra del Señor, cuando usted la necesite, en algún minuto usted va a necesitar recordar algún versículo, algo de la palabra del Señor. Ahí el Espíritu Santo sabe que se la va a recordar a usted porque usted la leyó en algún momento. El Espíritu iba a darles aún a los discípulos cuando fueran perseguidos las palabras apropiadas, cuando fueran llamados en los tribunales. Acuérdense ustedes que los discípulos fueron perseguidos, ¿verdad?, por parte del Imperio Romano. Mateo 10:17 dice, pero tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Así que ahí está el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu intercede por los cristianos. En Romanos 8, 26 y 27 dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Esto no debe ser confundido con la obra intercesora de Cristo, quien es solo Él es nuestro abogado, sino que es uno que nos acompaña. El Espíritu Santo intercede de nuestra parte directamente, como enseñándonos la manera correcta de orar, ¿verdad? Dice que se compara esta labor del Espíritu Santo con la labor de un abogado que instruye a su cliente, ¿no es cierto?, a qué es lo que debe decir en una corte, lo más apropiado. Ahí está el abogado junto a su cliente, a su representado, diciéndole no digas esto, tienes que contestar de esta forma. El Espíritu de Dios hace lo mismo con nosotros los cristianos, ¿verdad? Es bueno saber que cuando estamos orando tenemos a uno que nos está guiando a orar de la manera correcta. Otra cosa, el Espíritu sella a los cristianos, ¿ya? En Efesios 4:30 dice, no hagan poner tristes al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Llegará un día donde todo esto se va a terminar y todos tendremos que comparecer ante Dios, los cristianos y los no cristianos. Y el Espíritu Santo a nosotros es la garantía de que nosotros estamos seguros en Él, en Cristo, ¿verdad? Él es nuestra garantía. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo mora en nosotros y estará siempre en los creyentes fue usado por Cristo como una fuerte base de consolación en cada uno de sus discípulos, y esa palabra hoy queda para todos nosotros. El Espíritu Santo también nos asegura a los cristianos que Dios nos ama.
El Espíritu Santo nos recuerda el amor que Dios tiene hacia nosotros. Romanos 5:5 dice, esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. El Espíritu también nos revela todo lo que Dios nos ha preparado como resultado de su amor. En el libro de Corintios dice, para aquellos que le aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni siquiera imaginar. Por otra parte, el Espíritu Santo también produce fe en los cristianos. El Espíritu Santo es el proveedor de toda fe y esperanza en el creyente. Él produce las gracias que actúan como un ancla para nuestras almas. Romanos 15:13 dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo produce gozo en los cristianos. En Romanos 14:17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Concluyendo, diremos que para apreciar los beneficios que recibimos diariamente de este Consolador y nuestro abogado, nuestro fiel compañero, nuestro amigo, debemos meditar en los sentimientos que tuvieron aquella noche esos apóstoles, que se sentían tan desamparados. Muchas veces nosotros también nos sentimos igual, pero el consuelo y el cuidado de Dios son suficientes para superar cualquier dolor. Una vez que hayamos experimentado su consuelo, el consuelo del Espíritu Santo, nosotros debemos de convertirnos en portadores de consolar a otros. A veces es necesario que experimentemos ciertas situaciones para poder empatizar con aquellos que después vivirán lo mismo. Es más fácil entenderlos y ponernos nosotros en sus propios zapatos. Finalmente diremos, en 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que yo espero que esta lección sea de beneficio para usted. No olvide que no está solo y que Cristo se encargó y se preocupó de dejar a usted y a mí el Espíritu Santo para que nos fortalezca, nos reanime, nos levante y ponga gozo en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.